Son las 11:02, empezamos Atlántico Noticias mirando aquí hasta esta imagen en directo que nos llega desde Palestina, que ha vivido una semana de ataques. Los disparos de Israel han matado a decenas de personas. Israel lo justifica diciendo que los objetivos eran militares. En Israel también han muerto 2 personas víctimas de los cohetes palestinos. Desde el sábado hoy hay un alto al fuego de 5 días que ha comenzado mal. Ayer, domingo, hubo disparos desde ambos lados de la frontera, pero el alto al fuego pedido por Egipto, mediado por ese país, es suficiente para abrir una pequeña esperanza a la para rebajar esa tensión de los últimos días en este lugar entre Israel y Palestina. ¿Qué tal? Buenos días. Otro de los frentes abiertos en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky tiene hoy una nueva parada de su gira en busca de reforzar y ampliar los apoyos de los principales líderes europeos. Hoy está en Reino Unido, donde se ha visto con el primer ministro, con Rishi Sunak. Zelensky está convencido de que la contraofensiva de su ejército y más armamento podrían darle una victoria final contra Rusia. Bueno, ahí veían a Emmanuel Macron. Francia ha prometido a Ucrania más vehículos de combate y la formación de batallones ucranianos. Antes, Zelensky había estado por primera vez en Alemania desde que empezó la invasión rusa. Allí coincidió también con los mandatarios de la Unión Europea y los alemanes prometieron apoyo militar por valor de 2.700 millones de euros para Ucrania. Y el fin de semana de gira había empezado en Italia y en el Vaticano. Zelensky ha afirmado además de estar convencido de la victoria y ha negado que su ejército haya atacado territorio ruso. Dice el presidente ucraniano que no le sobran fuerzas ni tampoco munición y que el objetivo único es recuperar el territorio invadido. Estaremos pendientes de Ucrania, también de Palestina y Israel y también de Turquía, que tras unas elecciones dejan al presidente Erdogan en el alambre con una participación del 88%. Ayer ninguno de los candidatos obtuvo mayoría absoluta y será necesaria una segunda vuelta. El actual presidente obtuvo el 49% de los votos, mientras que el principal opositor llegó hasta el 45%. Esa segunda ronda se va a celebrar el 28 de mayo, ese mismo día de las elecciones locales, insulares y regionales aquí en España. Luego analizamos con detalle las claves de ese proceso electoral en Turquía y enseguida vamos a estar también en un archipiélago tan cercano a Canarias como desconocido para nosotros, ni Azores, ni Madeira, ni Cabo Verde. Las islas que más cerca tenemos son las Islas Salvajes, a menos de 200 kilómetros al norte de Canarias, un paraíso inhabitado por los seres humanos que ha sido estudiado recientemente por un equipo español dirigido por Manuel Nogales. En unos minutos viajamos hasta las Islas Salvajes, pero antes miramos a Ucrania, que asegura que su ejército lleva varios días avanzando en Bakhmut, aunque reconoce que la situación sigue siendo difícil, ya que las fuerzas rusas continúan en su objetivo de tomar esa ciudad. Rusia admite que en las últimas horas el ejército ucraniano ha realizado varios intentos masivos de romper sus defensas, pero asegura también que ha resistido y que ha repelido esos ataques. Este fin de semana Ucrania logró derribar 2 aviones de combate y 2 helicópteros de ese ejército invasor en la región rusa de Briansk, muy cerca de la frontera con Ucrania. Las aeronaves tenían el objetivo de bombardear posiciones en la región ucraniana de Chernigov. Más noticias desde Ucrania. Al menos 10 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas durante este domingo en un ataque contra la ciudad ucraniana de Konstantinovka, en la región de Donetsk. El bombardeo dañó y destruyó varios edificios, como están viendo, de viviendas, también casas particulares, una farmacia y comercios. El sábado las tropas de Putin bombardearon también la ciudad natal de los representantes de Ucrania en Eurovisión, justo cuando iban a actuar en ese festival celebrado en Liverpool. Los misiles rusos hirieron a 2 personas. Y tras Italia, Alemania y Francia, también ese paso por el Vaticano, el presidente ucraniano prosigue en Reino Unido su gira europea y se reúne, como lo están viendo ahí, con Rishi Sunak, el primer ministro británico. Rishi Sunak, un encuentro que llega días después de que el gobierno británico confirmase el envío de miles de misiles, de algunos misiles de largo alcance a Ucrania. Alemania también anuncia este sábado la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.700 millones de euros que comprende tanques Leopard,
también blindados, defensas aéreas o munición. Francia, por su parte, va a equipar a los batallones británicos, ucranianos, con vehículos blindados y tanques ligeros. Bueno, nos fijamos en Turquía, con más del 99% de esa votación escrutada. Las elecciones presidenciales de este domingo en ese país, en Turquía, no dejan un panorama claro. Ninguno de los dos candidatos ha logrado el 50% del voto requerido para acabar unos comicios en la primera ronda. Así que todo apunta a que dentro de 2 semanas habrá segunda vuelta en estas elecciones presidenciales, donde está en juego si continúa Erdogan en el poder después de 20 años o es relevado por el aspirante de centroizquierda. Primera aparición de Tayyip Erdogan tras el cierre de las urnas. 600.000 civarında fark attık. No pudo declarar una victoria absoluta, aunque está a 2,6 millones de votos por delante de su rival, a falta de contar las papeletas del extranjero. Esta mañana comparecía el principal candidato de la oposición turca, que encabeza una alianza de 6 partidos. 11 kere itiraz edilen sandık var. Kılıçdaroğlu declaró que las elecciones no se ganan en el balcón y que su formación de centroizquierda del Partido Republicano ganará estas elecciones en la segunda vuelta. Los primeros resultados de la jornada electoral ponían cómodamente por delante a Erdogan, pero a medida que avanzó el conteo, su ventaja se desvanecía. De hecho, las encuestas de opinión ya apuntaban una reñida contienda y habían situado a su opositor por encima del umbral del 50%. La victoria de este exfuncionario de 74 años acabaría con el gobierno de 20 años de Erdogan. La llave del triunfo la podría tener el tercer candidato, el ultranacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el 5,2% y su apoyo a un candidato u otro podría ser decisivo. Milletimize, memleketimize. Especialmente emotiva fue la jornada electoral en la provincia de Hatay, devastada por el terremoto de febrero y a donde regresaron los residentes desplazados para votar con la esperanza de que el ganador los ayude a reconstruir sus hogares. Estas elecciones presidenciales definirán el futuro de 80 millones de turcos que están por decidir si continúan con un gobierno islamista o regresan al modelo kemalista secular, laico, prooccidental y pro-Unión Europea. Pues queda claro que eso lo sabremos dentro de 2 semanas. El 28 de mayo también están convocados a esa segunda vuelta los ciudadanos turcos. Vamos a hablar con Fernando Cocho, que es analista en inteligencia y experto en seguridad nacional. Buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Un placer aquí para mis hermanos de Canarias, desde la península. Un placer también para nosotros, como siempre. Bueno, una primera reflexión. Ni esa crisis económica que sufre Turquía, ni tampoco la unión de prácticamente todo el arco opositor de Erdogan, ni tampoco esos terremotos de hace poco, con más de 56.000 víctimas, han terminado de derrocar a Erdogan, al menos en esta primera vuelta, ¿no? Correcto, es que Erdogan lleva con sus aliados desde hace más de 20 años generando todo lo que es un aparato estatal que le permita controlar todos los resortes del Estado. El hecho de que haya tan poca diferencia para poder llegar a ese 50% de votos implica que Erdogan ha tenido que emplear todas sus capacidades digámosle, de resortes políticos para asegurarse al menos la votación. Es una votación que, a pesar de que se ha dicho que es bastante clara, bastante dilucidada y no ha sido con irregularidades, sí se han denunciado bastantes irregularidades en zonas muy pobladas que eran partidarias, por ejemplo, del opositor, del Partido Republicano. Por tanto, Turquía, una vez más, está a la expensa de seguir por el camino de islamización o volver al camino del Partido republicano de corte centroizquierdista de la famosa Atatürk para volver a una visión más occidental y menos pro-iraní o pro-Arabia Saudita o pro-países musulmanes. Prácticamente está confirmada esta segunda vuelta para dentro de 2 semanas. El escrutinio estaba casi finalizado. Bueno, hay una clave que puede resultar determinante. Hay hay una disputa ahora entre 2 candidatos, uno que se quedó fuera de ultraderecha, que sí que ha apoyado a Erdogan en determinadas ocasiones, obtuvo 2,5 millones de votos y de momento no ha señalado hacia quién irán sus posibles seguidores en la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues aquí va a haber un movimiento de tierras muy importante, porque de natura
evidentemente este partido apoyaría a Erdogan en su visión ultranacionalista y una visión, aunque no sean islamistas los ultranacionalistas de los que hablamos, pero sí su visión más central de una Turquía potente, una Turquía que genere un poder hegemónico, un poder geopolítico en la zona, mientras que, por otro lado, no está tan cerca del partido republicano, del opositor, pero aún así, habitualmente los partidos nacionalistas muchas veces tienen recuerdos del viejo Ataturk e intentan recuperar el viejo sultanato, digamos, turco y recuperar el poder, pero no hacia Asia, sino hacia Europa. Hay algo que ha ocurrido con Turquía en los últimos años. Bueno, ahí siempre hemos visto a Turquía, bueno, Constantinopla, ¿no? Un lugar de paso entre varios continentes y cierta occidentalización del país. Cierto que con Erdogan se ha vuelto mucho a esas normas que marca la religión islámica, a pesar de que la propia Constitución dice que debe haber una separación de poderes, ¿no? También recordamos ese golpe de Estado de 2016 que quedó en nada. Erdogan, ¿cómo está ahora? ¿Cómo de fuerte está? Pues Erdogan controla los servicios de inteligencia y controla gran parte de lo que es el aparato militar. Pero evidentemente la Constitución ampara o dice que el garante de la no islamización, sino de la visión laica republicana de Turquía es el ejército. Pero estas purgas, con el golpe de Estado fallido que ocurrió hace unos años, estas purgas periódicas en el ejército han provocado que Erdogan progresivamente vaya controlando cada vez más secciones del ejército y más capacidad política. ¿Qué nos cabe esperar? Pues bueno, nos cabe esperar al menos que quien gane de las dos partes va a tener en su parte contraria una oposición muy fuerte, muy férrea, que en muchos casos puede llegar a ser revolucionaria, puesto que no olvidemos que para los pro-Erdogan su opositor es un alevi. Un alevi es aquel que no sigue las normas rígidas del Islam, no aboga por la islamización y es más pro-occidental. Esa visión que te has dicho muy bien de entre Constantinopla, Estambul, Constantinopla, dos partes del mismo continente que nos lleva hacia Europa o hacia Asia, hace que toda esta zona más poblada y más pro-occidental se centre en Ankara, en Constantinopla, en Estambul, y por otro lado las zonas rurales tiendan más a un proceso de islamización cada vez más radical. Y esto va a polarizar más la sociedad y no va a hacer más que crear muchos problemas, porque llegar a un pacto no van a poder llegar. Y por último, por no hablar solo cosas malas de Erdogan, porque bueno, son 20 años de mandato, se dice que los primeros 10 sí que el país tuvo cierto desarrollo económico. Vamos a ver qué podemos rescatar de positivo en esos 20 años ya, que podrían convertirse en 25. Pues lo positivo, aunque para nosotros no lo sea, es que todo país que es de visión paternalista, tecnocrática, de manera vertical, siempre obtiene un beneficio, puesto que todos no hay disidencia, obtiene un beneficio económico muy rápido en los primeros 8, 10, 12, 15 años de esa política centralista, ¿no? El problema es mantener esa visión centralista cuando la gente reclame más libertad y se preocupe menos por la economía. Es cierto que Turquía ha mejorado económicamente muchísimo, se ha convertido en una potencia económica de la zona muy importante, de la cual la Unión Europea depende muchísimo y como analista geopolítico pues también ha valido, porque ha logrado hacer intercesión entre Ucrania y Rusia. Pero no es menos cierto que Turquía ahora está ya cansada de ese sistema y se está agotando también. Por tanto, la mejora económica cada vez será más difícil porque el mecanismo cada vez es más lento. Pues veremos con lo que ocurre el 28 de mayo. Fernando Cocho, muchas gracias como siempre, un placer. Un placer, amigo. Hasta luego. Bueno, seguimos mirando a otro lado del mundo. Nos vamos a Israel y Gaza, que han pactado el sábado, lo hicieron, una tregua de 5 días, algo que no impidió que ayer domingo el ejército israelí lanzara otros 2 misiles sobre la franja. Ese que han visto es el momento en el que esos misiles impactaron en un edificio residencial de 5 plantas. Por fortuna, en ese momento no había gente en el interior del edificio. La tregua pretendía poner freno a otros 5 días de intensos combates y bombardeos en los que al menos 34 personas perdieron la vida. Esta es la imagen, la que están viendo, de Gaza, captada, como ven, por un dron, está por una cámara fija. Decenas de edificios han quedado reducidos a escombros en este lugar. Bueno, en el continente africano asciende a 201 las víctimas confirmadas por inanición, todos seguidores de la llamada secta del hambre que operaba en el sur de Kenia. En las últimas horas las autoridades de ese país han encontrado 22 cadáveres más en las fosas. Y ojo porque todavía hay 610 personas desaparecidas, mientras que otras 72 sí han podido ser rescatadas con vida. El líder de esa secta, el pastor Paul Mackenzie, y sus cómplices están bajo custodia policial.
Y seguimos en África. Las autoridades de Zimbabue han notificado 215 nuevos casos confirmados de cólera. La epidemia afecta a 10 provincias del país y en especial a la capital, Harare. El saneamiento deficiente, los suministros de agua contaminados y la movilidad transfronteriza estarían detrás de este nuevo brote de cólera. Y en Sudán los enfrentamientos entre fuerzas presidenciales y también las paramilitares cumplen su primer mes. La ONU estima que han causado 676 muertes y más de 5.500 heridos. Además, las Naciones Unidas cifran en casi 1 millón ya los refugiados y desplazados por el conflicto civil que se inició el pasado 15 de abril. Casi la mitad, en torno a 450.000, son niños y la mayoría de quienes huyen lo hacen a los países de Egipto y Chad, fronteras al norte y al oeste de Sudán. Las negociaciones de paz entre estos dos generales continúan en un punto muerto. Volvemos a España. Hoy nos distraemos menos al volante que hace 10 años, o eso al menos dice la estadística de accidentes. Un informe de Fundación Línea Directa basado en datos de la DGT y en 1.700 entrevistas analiza el efecto de las distracciones en la siniestralidad. Los accidentes por esa causa se reducen, pero son más graves por culpa, sobre todo, de la velocidad. Acciones como estas son el motivo de 1/3 de los accidentes mortales en las carreteras de España. Detrás de estas distracciones al volante están el radio, la comida, el maquillaje. Se te cae, yo qué sé, cualquier cosa en el coche y te agachas a cogerlo. Los móviles, el ponerte a hablar con la persona de al lado, girar la cabeza. Cuando hay un paisaje bonito o hay cualquier problema, oye, mira. Y sobre todo, el que haya un accidente y el efecto mirón. La falta de atención, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y droga conforman el triángulo de la siniestralidad vial en nuestro país. El accidente tipo por distracción es un golpe que se produce por alcance en vías interurbanas y generalmente en largas rectas. En la última década las distracciones causaron casi 240.000 accidentes con víctimas y 6.200 fallecidos en carretera. Me adelantó en una rotonda por la derecha, ¿vale? Y cuando me quedo mirándola, estaba cogiendo el móvil. Se da la paradoja de que los accidentes por distracciones se han reducido a más de la mitad en la última década, pero su letalidad ha aumentado más de un 50%. En 2022, las sanciones por exceso de velocidad se incrementaron un 26% frente a 2019. Fenomenal que se multe y se sancione. Las multas a mí me parecen excesivas. Al final siempre donde dueles en el bolsillo. Por comunidades, los conductores de Canarias, Murcia y Castilla y León son los que reconocen despistarse más al conducir. En el extremo contrario están los de Aragón, Extremadura y Cataluña, los más precavidos al volante. Seguimos aquí en España ocupándonos de las reivindicaciones que hay en el seno de la justicia. Repasamos casi minuto y resultado. Los letrados fueron los primeros en pactar con el gobierno unas mejoras laborales y económicas. Eso fue en los primeros 3 meses del año. Lo consiguieron, pero quedan 2 frentes abiertos. Los jueces y los fiscales, después de sus primeras reuniones con el Ministerio, han retrasado su huelga, que estaba anunciada para mañana. Y quedan también los funcionarios, que son además el 90% de los trabajadores de la Administración de Justicia, que vienen de una serie de paros parciales y tienen convocada una huelga indefinida a partir del 22 de mayo, si no se les escucha antes. Los sindicatos calculan que hay unos 45.000 funcionarios que piden mejoras en sus condiciones. Este colectivo ha denunciado que no les prestan la misma atención que a los jueces y los fiscales. Vamos a hablar precisamente de esa huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia con Javier Jordán, que es presidente nacional del sector Justicia del CESIF. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué punto de las negociaciones están con el Gobierno? Nosotros no hemos iniciado la negociación. Las conversaciones se rompieron el 24 de abril, cuando se constató que no había una propuesta económica por parte del Ministerio para poder acompañar al resto de reivindicaciones que tenemos en la plataforma reivindicativa, y desde esa fecha no tenemos ningún contacto con el Ministerio, ni oficial ni oficioso. Lo que estamos diciendo que después de 1 mes y pico de huelga y de movilizaciones, creemos que el Ministerio de Justicia, que el Gobierno de España tiene que coger el toro por los cuernos, convocar una reunión
e intentar buscar una salida negociada a todo este conflicto, porque si no, la determinación y la fuerza de los 45.000 funcionarios de justicia ha quedado patente y va a seguir sin ningún movimiento hasta donde haga falta. Es curioso, ¿no? Porque los letrados, como decíamos antes, pues obtuvieron respuesta a sus llamadas. Bueno, sí que hicieron unos paros de varias semanas, incluso algún que otro mes, pero bueno, ya tuvieron respuesta. Los jueces y fiscales tienen una negociación pues avanzada con el gobierno. De hecho, tenían una huelga convocada para mañana y la han aplazado porque hay buena sintonía. Pero ellos son, vamos a decirlo, minoritarios. La mayor parte de los trabajadores del Ministerio de de la Administración de Justicia la representan ustedes, los funcionarios, ¿no? Sí, efectivamente. Y además el 100% de los papeles que pasan por un juzgado o por un tribunal pasan por nuestras manos y son mis compañeros y compañeras los que las tramitan y hacen posible que los procedimientos avancen. Por eso entendemos que el Ministerio y que el Gobierno está obligado a plantear esa negociación, a abrir esa negociación, a poner una propuesta económica encima de la mesa, a plantear una propuesta de negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa y sobre todo que se reconozcan las funciones que efectivamente realizamos en la oficina judicial para que los procedimientos puedan avanzar y el papel que tenemos que representar en el nuevo modelo de justicia. Un modelo de justicia, sea el que sea, sin arreglar el tema de las funciones y el reconocimiento retributivo de esas funciones y que se realice a espaldas del 90% de la oficina, no puede tener éxito de ningún modo. Y nosotros queremos mejorar la justicia, queremos que esa justicia avance y sobre todo lo que queremos es tener ese papel relevante que las normas de procedimiento nos dan. Aparte de mejorar el clima laboral y esa limitación de funciones que hemos visto que los otros colectivos también lo exigen, es decir, entendemos que la Administración de Justicia no está funcionando, no está siendo eficiente en su funcionamiento, por lo menos en su organización. Sí que está ese escollo, el económico, ¿no? Se habla, en el caso de ustedes, entre 350 y 430 euros brutos al mes por cada uno de los funcionarios. Eso es, en función de los cuerpos. Nosotros tenemos una propuesta económica de partida que van en ese rango, desde lo que serían los médicos forenses y los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, en que serían 430, 400 para los gestores, 375 para tramitadores, 350 para auxilio judicial. Es una propuesta sindical y lo que entendemos que tiene que hacer un gobierno responsable es poner enfrente una propuesta o una contrapropuesta para poder abrir la negociación sobre esas cuestiones. Es muy importante el aspecto económico, pero nosotros no estamos centrando solamente las cuestiones en un aspecto económico. Nosotros estamos proponiendo dar un paso adelante, dar un paso decidido, que se nos reconozca de una vez por todas. Es una cuestión también de dignidad. El otro día hablaba con un compañero que lleva 30 y tantos años en la Administración de Justicia, que está a punto de jubilarse, y él decía: yo estoy haciendo la huelga, probablemente el efecto económico no va a ser grande para mis nóminas ni para mi corta vida laboral, la que le queda, pero estoy aquí por dignidad, porque estoy sencillamente harto de realizar un trabajo que otros cobran y de realizar unas funciones que no están reconocidas, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que nos mueve. Queremos mejorar la justicia, creemos que podemos ser fundamentales y una pieza clave para mejorar la justicia, para no tener que privatizar la Administración de Justicia en iniciativas que se están poniendo en marcha. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Ministerio, que se siente a negociar, que ponga esa propuesta económica y que podamos negociar el resto de cuestiones de la plataforma reivindicativa. Y por último, ya brevemente, ¿hay cita para esa mesa negociadora? No hay cita. Lo que sabemos oficiosamente es que sí que parece haber una intención del Ministerio de convocar esa reunión, pero no se ha plasmado en una convocatoria formal, ni siquiera oficiosa. Sí que parece ser que están esperando a resolver la cuestión o el conflicto que tienen con los jueces y fiscales para entrar nosotros. Pero repito, simplemente es algún tipo de manifestación que se ha conocido durante este fin de semana, pero no hay nada concreto, no hay nada fijo. Y mientras no haya nada concreto, nada tangible, nosotros vamos a seguir con las movilizaciones esta semana, los 3 días, martes, miércoles y jueves, y a partir del día 22 con la huelga indefinida que ya está convocada. Pues Javier Jordán, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Bueno, seguimos en España. Habíamos conocido un dato de la Comisión Europea que ha hablado sobre las previsiones de crecimiento de este país. Europa sitúa esa previsión en el 1,9%. Esta cifra, como están viendo aquí, mejora en medio punto la anterior previsión hecha por la Comisión a principios de este año, y la razón es esa visión más optimista que consideran desde Europa que muchos de los riesgos que había en España se han disipado. Buena noticia, es un dato muy parecido al calculado por el Banco de España y también por la Autoridad Fiscal Independiente aquí en España o por el propio gobierno. Con este apunte optimista hacemos una pausa y volvemos enseguida, dentro de 3 minutos. Hasta ahora. Son las 10:30 de la mañana, estamos en Bolivia, donde la escasez y el racionamiento del combustible diésel han llevado a los consumidores a manifestarse en todo el país. Exigen a su gobierno que tome medidas de forma urgente. La dimensión de las restricciones está poniendo en riesgo, dicen, incluso la producción de alimentos. El Instituto de Comercio Exterior de Bolivia propone privatizar las importaciones como solución, al menos a corto plazo. Varios transportistas que realizan el traslado de alimentos a diferentes puntos del país se sorprenden en las estaciones de servicio por la falta de diésel. La falta de diésel es preocupante para los conductores de transporte pesado. No cuentan con el carburante para el traslado de alimentos, carne de pollo, hortalizas y productos enlatados. Sí, andamos buscando diésel ya desde hace rato. Estoy viniendo desde Chiñata hasta acá y no hay en ninguno de los surtidores. Yo trabajo con transporte pesado y se me hace difícil andar con el surtidor haciendo colas. ¿Hay diésel? No. ¿A qué hora se terminó? ¿Cómo está la situación? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde ya no hay diésel. Sí, pero es en todos los surtidores, ¿no? Porque están distribuyendo menos. Nosotros no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria, no podemos generar más psicosis, tenemos que dar certidumbre. Entonces lo que proponemos básicamente es que el sector privado también pueda generar, también pueda tener soluciones inmediatas de la importación libre de diésel. Los transportistas que trabajan llevando mercadería al oriente y occidente del país continúan pasando percances y retrasos por la falta de diésel. Exigieron al gobierno solucionar la falta del carburante, de lo contrario el país será bloqueado por su sector. Otro país en problemas también en Latinoamérica es Perú, donde la pobreza alcanza a más de 9 millones de personas. En ese país, acciones tan rutinarias como ir al supermercado se han convertido en todo un lujo. Y es que, según un estudio del Banco Mundial, 1 de cada 3 personas en Perú no se pueden costear productos tan básicos como la cesta de la compra. Para muchos, comprar frutas o verduras es una actividad totalmente prohibitiva. Las familias admiten que tienen que hacer auténticos malabares para llenar su nevera. Es muy preocupante porque en el Perú tenemos personas en este momento pasando hambre. Mensualmente gasto 2.100 soles porque me dan 70 soles diarios y somos 4 nada más. En el pollo nomás, pollo, carne o pescado se me va casi 50 soles. Uy, como te digo, para 4 personas gastamos cerca de 1.000 y picos, 1.200, 1.500 casi. Y esto que ven es un mercado en Argentina donde la situación es muy parecida a la de Perú. Los argentinos se enfrentan a una de las tasas de inflación más altas del mundo con un 109%. Los salarios están por debajo de los precios y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza. La ira y la frustración contra el gobierno es cada vez más evidente en Argentina. Uno se desespera porque después de haber trabajado toda la vida, de que tengo memoria, tenés que estar luchando por un tomate, por un morrón, siendo que tenemos una tierra tan rica. ¿Cómo nos destruyeron? ¿Cómo nos hicieron un mundo de mendigos? Un país de mendigos nos hicieron. Yo vine la última vez, el morrón ya lo pagué 300 pesos el kilo. Está medio kilo 300. Pagué las manzanas 2 kilos 600. Ahora está el kilo 600. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer los abuelos? Tomar un café con leche si es que nos alcanza, o si no, un mate cocido. Me privo de, por ejemplo, ir a comer una vez por mes afuera, salir. Las vacaciones hace 4 años que no nos vamos a ningún lado. Aire acondicionado poco, calefacción poca. Y todos esos hábitos los vas regulando para poder llegar a fin de mes. Y entre otras razones son problemas también económicos los que hacen que millones de personas traten de abandonar su país. Muchos intentan entrar en los Estados Unidos, pero cruzar la frontera no es fácil.
dijeron que no podía pasar por aquí, que tenía que subir por el puente y ya en el puente entregar mi migración. ¿Te dijeron que se regresara? Sí. Quienes le han dicho a esas personas que se vayan, ahí lo ven, son los militares estadounidenses que en perfecto castellano les explican ahí no pueden estar y que son sus posibilidades de entrar en el país pasan por hacerlo de manera legal a través de la aplicación. Les expulsan de ese lugar y a continuación colocan más alambres para que no pasen. Estados Unidos ni siquiera eso es garantía de éxito, al menos inmediatamente. Al otro lado de esa misma frontera, en El Paso, encontramos migrantes durmiendo sobre cartones a la intemperie con temperaturas que rondan los 10 grados. Es el día a día que se vive en el estado de Texas, donde la población migrante sigue esperando mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Nuestro compañero Otoniel Martínez ha hecho un recorrido por las calles de esa ciudad fronteriza. Hemos cruzado la frontera. Y este es el limbo migrante de este lado, en Texas. A mi izquierda, este que es un refugio que está albergando principalmente a mujeres y a niños, unas 100 personas. Los hombres, la gran mayoría de ellos se quedan en las calles y esta es la forma de hacer vida. Un cartón, una sabanita para aguantar las bajas temperaturas. El termómetro ha descendido hasta los 10 grados y ya por la mañana a levantarse y a buscar una oportunidad de trabajo. Pisar esta tierra no precisamente es alcanzar el sueño americano. ¿Cómo cruzaste la frontera? Acá, por el hueco. Pero me cogieron los policías o Border Patrol. Ya me tuvieron 8 días allá en la prisión esta y ya me soltaron con mi permiso. Así se ven las calles en El Paso. Cada esquina es una bolsa de trabajo. Si un vehículo se detiene, es una señal. Tantos intentos como sea posible hasta conseguir un patrón. El migrante es mano de obra barata, pero trabajar en tierra ajena no siempre es cosa sencilla. Tengo 2 días acá y ayer me dieron un día de trabajo, me gané, pues, y me ayudó bastante, pero no podemos estar aquí que nos vean porque si no nos rompen la documentación. Y de nada sirvió después el esfuerzo de allá para acá. ¿Esto es el sueño americano? Sí, poco a poco para sacar a mi familia adelante. Volvemos a esta orilla del Atlántico, la región de la Macaronesia, a la que pertenece también Canarias. La compartimos con Cabo Verde, al sur de nosotros, y también al norte tenemos Azores, Madeira y el archipiélago más cercano a nosotros, pero seguramente también el menos conocido, el de las Islas Salvajes. Son 3 islas principales y un puñado de islotes situados a poco más de 150 kilómetros al norte de Canarias. Cerquita, aunque pertenece a Portugal. En el siglo XV ya fueron consideradas inhabitables y así se han quedado inhabitadas por nosotros, por los humanos, pero ricas en naturaleza, con más de 150 especies diferentes de plantas y un auténtico santuario de aves. A las Islas Salvajes sí que ha viajado el biólogo responsable de la delegación en Canarias del CSIC, Manuel Nogales, a quien ya saludamos en Atlántico Noticias. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Antonio. Bueno, señor Nogales, ha estado una semana de expedición. Lo primero, una curiosidad. Habrán llegado ustedes allí en barco velero, ¿no? Me imagino. ¿Y cuántos días de travesía son? Sí, el gobierno portugués organizó una expedición de 40 científicos y fuimos en un bergantín, el Santa María Manuela. Estuvimos bastante lento, por cierto, pero vamos, un barco muy cómodo y pudimos trabajar estupendamente toda la semana. Allí son como, pues aproximadamente unas 18 horas de viaje desde Madeira. 18 horas, no llega un día. Bueno, ¿por qué han hecho esta expedición y por qué han pasado una semana allí? Bueno, es el 50 aniversario de la reserva instaurada en 1971 por el gobierno de Portugal. Es la primera reserva que se instauró en el país. Y ahora, después de los 50 años, a los 20 años aproximadamente, se llevó a cabo un proyecto LIFE donde se intentó erradicar el conejo y erradicar los ratones que habían en la isla, que eran muy abundantes. Y ahora, 20 años después, la idea que se tenía era de intentar ver cómo es el seguimiento de los mismos censos, los mismos conteos y el mismo seguimiento de cobertura vegetal que habíamos hecho hace 20 años, pues intentarlo ver qué pasa 20 años después. Y los resultados pues han sido, la verdad, que bastante halagüeños, ya que prácticamente la vegetación, la abundancia de lagartos, de aves, pues prácticamente se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado. O sea que el control de especies exóticas invasoras es clave en islas.
Especies invasoras que habrán llegado seguramente por la acción humana, porque no van a llegar ahí ratones nadando. Pero bueno, ¿qué importancia tiene las islas salvajes en este contexto en el que, por ejemplo, en Canarias tenemos quizás una sobrepoblación, o al menos la población que sí que afecta de forma definitiva a nuestro medio ambiente, a nuestra biodiversidad? ¿Cómo es esa vida allí en las islas salvajes, tan cerca de nosotros? Bueno, en las Islas Salvajes el gobierno de Portugal tiene como unas 4 personas fijas en Salvaje Grande que se encargan un poco de la gestión y vigilancia de la reserva. Las Islas Salvajes, desde luego, lo que han comentado en la introducción es cierto, no fueron declaradas como islas habitables y ahora mismo hay una biodiversidad que se mantiene estupendamente bien. Prácticamente hay unas 30.000 parejas de pardelas que crían allí. Hay otras aves marinas con unos núcleos realmente importantes en el contexto internacional de población, como es el paíño pechialbo, o como el mismo petrel de Bulber, o el mismo paíño de Madeira. O sea que desde el punto de vista de las aves marinas es un auténtico santuario. También nos encontramos con el caminero, que lo encontramos presente en Canarias y en Madeira. Ahí tiene una población que genéticamente está bien diferenciada. Y así podemos hablar también de plantas endémicas, como el caso de Euphorbia anacoreta, que es una tabaiba que está en el islote de Fora, en la parte occidental del archipiélago, o la misma margarita de salvaje pequeña, Argyrantenum thalassiophyllum, que es endémica también y que estuvimos viendo la población el otro día y se recogieron semillas porque el tema a veces en islas pequeñas va un poco preocupante y hay que tener salvaguarda de que esas especies tengan, ¿no? Está bien, además algunas especies endémicas que también están en las Islas Salvajes, aparte de ese santuario que hemos hablado, de aves, también de la gran cantidad de especies vegetales. Yo estaba calculando antes que si son unos 150 kilómetros, está más cerca, por ejemplo, el norte de Tenerife, el norte de La Palma, de las Islas Salvajes, de las islas más al sur, que ir desde Fuerteventura hasta el Hierro, por ejemplo. Esto es un dato. Pero en las Islas Salvajes, ¿hay algún paisaje que se parezca a alguna de las Islas Canarias? Sí, un poco para que la audiencia se haga una idea de lo que puede ser el paisaje. Es muy parecido a esos paisajes semidesérticos de Lanzarote y de Fuerteventura, e incluso del islote de Montaña Clara o Alegranza. Son paisajes que nos serían muy similares si la gente los conoce. Desde luego, el emplazamiento de las islas está prácticamente a una noche de barco de Tenerife. Estarían a unos 150 kilómetros de Canarias y a 250 de Madeira. Pues Manuel Nogales, muchas gracias por habernos atendido. La verdad es que las distancias son cortísimas. La travesía que ustedes hicieron antes nos dijo que era desde Madeira, ¿no? Por tanto, desde Canarias se tardaría incluso menos, así que si se pudiese llegar... Bueno, yo conozco expediciones que han ido para explorar, fotógrafos, gente del audiovisual, pero es una distancia cortísima y parece que está mucho más lejos. Lo dicho, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo cordial para todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, vamos ahora hasta República Dominicana, que toma medidas para erradicar el sargazo. El país anuncia que en los próximos días implementará el servicio de limpieza con maquinaria pesada, en concreto 10 camiones y varios tractores con los que tratar de eliminar estas algas de sus playas. Un contratiempo que parece no estar afectando a las reservas, según el Ministerio de Turismo, porque el país ha recibido, en el mes de abril, recibió más de 862.000 visitantes, un nuevo récord en la llegada de turistas hasta ahí, hasta la República Dominicana. Es una realidad y nosotros en el país no estamos de brazo cruzado. Esta semana el Ministerio de Turismo va a entregar 10 camiones para las playas, 10 camiones nuevos, volteo y unos tractores que son amigables al medio ambiente para la limpieza de las playas de nuestro país. Bueno, esta que ven es una estampa de la República Dominicana y tenemos esa playa paradisíaca, pero también tenemos ese sargazo en las costas. Como decía el ministro, además de estudiar las fórmulas para retirarlo, las autoridades dominicanas trabajan también en la búsqueda de alternativas para su uso posterior. Se plantean incluso convertirlo en combustible. Como primer paso, antes de dar un uso al sargazo, las autoridades medioambientales tratan de definir cómo y a dónde trasladar las algas para evitar su impacto en la biodiversidad. Y se lleva a un sitio que sería el destino final, pero sin que se pudra, sino que se pueda secar. Y cuando se seca, ya el volumen se reduce significativamente y el peso. De acuerdo con especialistas y autoridades, la gran cantidad de algas provoca la muerte de especies marinas. No le deja pasar la luz que necesita el coral para su subsistencia, se blanquean
y mueren los corales. Para ambientalistas, el gobierno debe buscar soluciones urgentes para la recolección del sargazo. Y para uso se está probando el uso como combustible, aunque no es una sustancia que pueda permitir ese uso como algo normal. En México están haciendo chancletas. ¿Cómo nosotros podemos hacer chancletas también? ¿O vamos a averiguar cómo lo están haciendo en México? Los ambientalistas consideraron que el gobierno debe utilizar la innovación tecnológica para mitigar los efectos del sargazo en el país y a su vez realizar investigaciones profundas. Rosalina Lora, Noticias, SIN. Bueno, 11:45 minutos, solo quedan 15 minutos para las 12 del mediodía para que lleguen nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver lo que tienen preparados ahí en el plató. Ya los vemos a Wendy, Fuentes, Pedro, Machín, cuéntenos. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, pues preparadísimos ya para arrancar esta semana. Hoy en Ponte al Día vamos a hablar todavía del precio de los alimentos, porque, bueno, sí es verdad que los últimos datos del IPC pues hablan de ese alza de los precios que se modera considerablemente, pero aún hay productos como, por ejemplo, el aceite de girasol que continúa por las nubes, y esto hace que muchos consumidores tengan que buscar alternativas. Vamos a abordar este asunto con nuestro economista Jonathan Márquez, y por otro lado nos vamos a hacer eco de las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones que aseguran que necesitan ser equiparados como los agentes de la autoridad, entre muchas cosas, para poder hacer frente al número de agresiones que sufren. Vamos a tener algunos testimonios, pero vamos a abordar más cositas hoy. Sí, claro que sí. Nos ha hablado de otra cosa durante el fin de semana, Eurovisión. Bueno, decepción entre los españoles por ese puesto 17 que conseguía Blanca Paloma, y al final se cumplieron todos los pronósticos y Suecia volvió a alzarse con el micrófono de cristal con Lorini y la canción Tatú. Lo cierto es que la noche del sábado, que fue vista por millones de personas en todo el mundo, nos dejó momentos para el recuerdo, para las risas y también para los comentarios, como por ejemplo el gran parecido del presentador de Graham Norton con nuestro querido Pepe Benavente. Si es que al final todo el mundo quiere ser como Pepe. Oye, nosotros nos preguntamos, ¿se animaría Pepe a presentarse al Festival de Eurovisión? Bueno, pues se lo vamos a preguntar, a intentar preguntárselo hoy aquí en Ponte al Día. Esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado hoy, así que quédense con nosotros, que a las 2 en punto estamos aquí fieles a la cita en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues si Agoney o José Otero hubiesen ido a Eurovisión y hubiesen ganado, a lo mejor se hubiese celebrado Eurovisión el año que viene aquí en Canarias y Pepe Benavente podía haber presentado ese programa, pero bueno, eso nunca ha ocurrido. Bueno, seguimos con otras noticias. El gobierno ha adelantado este año la puesta en marcha del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas ante los efectos de las altas temperaturas sobre la salud. Hoy entra en vigor y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Se adelanta 15 días porque normalmente entra en vigor el primer día de junio. Este plan tiene competencias en materia de prevención de riesgos laborales con el objetivo de proteger a toda la ciudadanía, a todos nosotros, de los efectos del calor. Y frente a esa sequía y al calor también, las ansiadas lluvias para la península ibérica, al menos para ellos, han llegado, Emilia, pero no de la mejor manera, no de la manera que se hubiese deseado, ¿verdad? Claro que no. Buenos días, Antonio. Buenos días. Pues sí, se esperaban esas lluvias, pero han caído de forma tan repentina y tan intensa que han causado estragos en muchos puntos, por ejemplo, de la vertiente mediterránea. Eso sí, ha llovido en Barcelona, ha llovido, por ejemplo, en Murcia, de donde llegan estas imágenes, vemos cómo desemboca ese barranco, que yo no sé cómo no se lleva esa caravana. A todas estas tampoco entiendo muy bien qué hace una caravana aparcada en la desembocadura de un barranco, pero bueno, esa es la cantidad de agua, y también en forma de granizo, por ejemplo, en Lorca, donde además ha ocasionado graves daños en las cosechas de sandía. Bueno, pues esta es la terraza de Cristina Chuecos, y así llovía, y fíjate cómo caía el granizo, por ejemplo, en Ávila. Esto es una webcam, y así se mantenía ella estoicamente ahí en su nido, porque claro, tenía los polluelos debajo y tenía que protegerlos. Y en Barcelona la imagen que dejaban las precipitaciones en forma de granizo es esta que estamos viendo. Así que se ha repartido la lluvia, es verdad, ha llovido, pero sí es verdad que ha llovido de forma torrencial en algunos puntos y en forma de granizo, pues estropeando cosechas en muchos otros. Pero peor lo están pasando en Bangladesh y en Myanmar, en el sudeste asiático, porque hay un ciclón en estos momentos en esa zona equivalente a una categoría 5, un huracán de categoría 5, con rachas de vientos de más de 215
15 kilómetros por hora, ha dejado ya 5 muertos y se da la circunstancia de que también ha afectado a uno de los campamentos mayores del mundo de refugiados de minoría musulmana. Han tenido que ser todos evacuados, casi 1 millón, imagínate. Han sido llevados pues a colegios y a estructuras más seguras para evitar pues daños mayores, daños personales mayores, pero la verdad es que este ciclón que ya ha pasado por Bangladesh y que ya ha pasado por Myanmar sigue causando estragos, ahí vemos, en el sudeste asiático. Esperemos que... Mira cómo se ve a vista de satélite, es impresionante. Sí, sí, en esa región del mundo. Esperemos que pase pronto y que las consecuencias vayan a menos en vez de a más. Bueno, vamos a una sección, como decimos otras veces, subsección animalitos dentro de la sección, ¿no? Venga, vamos a un animalito porque mira, por primera vez en 70 años han podido rescatar a este personaje que vemos por ahí metiéndose en el agua. Es un ornitorrinco, es una especie típica también de Australia, pero hacía 50 años que no se veía. De hecho, se declaró extinto localmente. Bueno, pues ya se ha podido rescatar a uno, y no solo uno, sino a una comunidad de ellos han conseguido rescatar y los han colocado en el parque más antiguo nacional de Australia, en el Parque Real, a ver si logran 4 machos y 2 hembras reproducirse para que continúe esa especie. Este es uno de los mamíferos ovíparos, que hay pocos que puedan poner huevos. Pues sí, pues es una especie también muy típica de Australia, al igual que el koala. Y no tan bonito es este siguiente animal que te voy a enseñar y que han encontrado en una tubería de aguas pluviales de Florida. Parece un sapo, a priori parece un sapo, pero fíjate bien porque tiene una boca ligeramente más grande. Es un caimán. Y una cola también. De 1,5 metros que encontraron en esas tuberías con las lluvias, las inundaciones, imagínate. Bueno, pues estaban haciendo una exploración de los baches de las carreteras, metieron un robot y se dieron cuenta de que lo que había no era un sapo, ni mucho menos, un caimán de ese tamaño. Imagínate que te aparezca por tu casa. Miren bien que sean robots los que se metan ahí y no el humano que se hubiese metido se hubiese encontrado con eso de frente. Sí, sí, mandamos al robot primero. Dejamos ese caimán ahí en la tubería y nos venimos a Canarias para ver la previsión para las próximas horas. La previsión trae sorpresas, Antonio. Mira, sí, nos vienen sorpresas porque tenemos 2 cosas de las que estamos pendientes. Una de inestabilidad por el sur, que ya aparece en la imagen de satélite. Esta inestabilidad podría ser que en la próxima madrugada veamos rayos desde el sur de las islas y podría haber fenómeno tormentoso en el sur de Gran Canaria, en el sur de Fuerteventura. No de una forma muy intensa porque es aire cálido que sube y hay un pequeño aire frío, un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera, pero sí que se podría ver algo. Y también pendiente es una dana que nos viene por el norte. De momento hoy el cielo está bastante despejado, salvo en el norte de Tenerife, en el norte de La Gomera y en el nordeste de la isla de La Palma. Mira, nos fijamos en esa mancha verde que va a ir bajando poquito a poco, que a finales de semana se va a colocar en el entorno del Golfo de Cádiz. Ese embolsamiento es lo que será una dana y lo que nos podría traer precipitaciones de cara al próximo fin de semana. Por eso digo que estamos pendientes por el norte de esta dana y por el sur de esa inestabilidad que llega por el sur. De momento, las jornadas estas que quedan, pues salvo esas posibles tormentas por el sur, van a ser relativamente estables, por lo menos por el norte. Vamos a ver la previsión de lluvia, porque si te fijas van a empezar a aparecer esos núcleos de lluvia por el sur primero. Esos serían los rayos, por ahí quizás. Exactamente, por ahí van a afectar a las islas, sobre todo a Gran Canaria y Fuerteventura, pero también va a haber nube de desarrollo en Tenerife y en la isla de La Palma, pero eso es la que viene por el norte, es decir, de los 2 flancos nos va a llegar la precipitación y podría de aquí al jueves producirse esas precipitaciones que marca el modelo. Para mañana, ¿qué cabe esperar? Pues bueno, hemos significado esos posibles chubascos, sobre todo en Gran Canaria y en Fuerteventura, y sería en el norte de La Palma, pero por las que lleguen por el norte. Las temperaturas aún así, 26, 27, 28 grados incluso, viento alisio moderado de nuevo con rachas intensas en algunos puntos y una situación marítima también estable. Así que el tiempo esta semana, pues mira, nos trae una característica primaveral, podríamos decir. Bueno, camiseta y paraguas, me apunto para mañana. Pues venga, sí, 27 grados y un paraguas. Por eso digo. Bueno, gracias, Emila. Bueno, hoy nos despedimos con imágenes nocturnas, eso sí, pero de la cueva de Altamira, en Santillana del Mar, en Cantabria. Ahí las ven, 400 visitantes han disfrutado de una noche muy especial, con una actividad que ha recreado el ambiente que tenía la cueva hace miles de años, iluminada con la luz de las velas de tuétano, la música y un taller dedicado a las lámparas de piedra y el tuétano que pusieron el broche a la noche de los museos ahí en Cantabria. Con estas imágenes de la cueva de Altamira lo dejamos por hoy. Ya saben que volvemos mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.